aquí, Jay. No sé qué día es. Tampoco sé si alguien encontrará esto alguna vez. Es solo, necesito dejar un registro. Antes de empezar, una pregunta, por si alguien escucha esto y todavía tiene tiempo para pensar. Si tuvieras que elegir entre un arma de fuego con muy pocas municiones o un arma blanca, silenciosa pero que requiere que te acerques peligrosamente, ¿qué escogerías para sobrevivir a tu primer día? Piénsalo bien, porque la respuesta podría ser la diferencia entre respirar mañana o no. Créeme, lo sé. Todo lo que crees saber sobre pelear, sobre sobrevivir, se desvanece cuando la realidad te golpea en la cara con los dientes de un vecino que cenó contigo la semana pasada. Hoy no se parece en nada a la mañana en que todo comenzó. El sol se filtraba a través de las persianas, dibujando rayas de polvo en el aire de la cocina. Recuerdo el olor del café y el sonido del cereal en el tazón, un crujido tan normal que duele recordarlo. Jordan estaba en el sofá, envuelta en esa sudadera, vieja de la universidad que siempre me robaba, con las piernas recogidas debajo de ella, desplazándose por su teléfono con una calma que ahora parece de otra vida, de otro planeta. Hablábamos de cosas triviales, de quién sacaría la basura, de qué película veríamos esa noche. La banalidad de todo aquello es lo que más me atormenta ahora, esa paz inconsciente que dábamos por sentada. La primera señal fue el tono de la alerta de emergencia. No era el aviso habitual de tornado o de una tormenta severa. Este sonido tenía un filo diferente, más agudo, más insistente. Todos los teléfonos del apartamento estallaron a la vez. El mío, el de Jordan, incluso el viejo tablet que usábamos para recetas. El mensaje era crudo, sin detalles. Refúgiense en el lugar. Disturbio civil desconocido. No salgan de casa. Jordan levantó la vista con una risa nerviosa. ¿Una broma de mal gusto en septiembre?, dijo, pero la sonrisa se le congeló en los labios justo cuando las luces parpadearon y el zumbido del refrigerador se silenció con un suspiro cansado. Justo en ese momento, con la energía fluctuando, llegó el primer grito desde el patio. No fue un grito de película, no fue dramático, fue un sonido húmedo, desgarrado. Un sonido que como paramédico he escuchado demasiadas veces en la radio justo antes de que una vida se apague. Fue el sonido del pánico puro, de la carne cediendo. Mi cuerpo reaccionó por instinto. Dejé caer la cuchara en el tazón de leche y me moví hacia la puerta, hacia mi maletín de emergencias. El juramento que hice, el impulso de correr hacia el peligro, estaba gritando en mis venas. Una sirena silenciosa que me empujaba a actuar, a ayudar a quien quiera que estuviera ahí fuera. Pero la alerta en el teléfono seguía parpadeando con una instrucción brutalmente clara. Agresores desconocidos, no salgan de casa. Por primera vez en mi carrera, la orden no era correr hacia la emergencia, sino alejarme de ella, encerrarme. La contradicción me paralizó por un segundo. Un pie en el mundo donde ayudaba a la gente, y el otro en este nuevo lugar donde la ayuda podía significar tu propia muerte. Jordan me miró, sus ojos reflejando el mismo conflicto, el mismo terror naciente. «Jay, no», susurró. Y su voz fue lo que rompió el hechizo. La puerta se quedó cerrada, mi maletín de emergencias en su sitio, sintiéndose como un ancla inútil. El apartamento, nuestro refugio de 2 habitaciones, de repente se sintió pequeño y vulnerable. Cada ventana era una debilidad, cada puerta una invitación. Aparté los lienzos de Jordan y sus botes de pintura del camino, creando una línea directa hacia el dormitorio, la única habitación con una puerta de madera maciza y sin ventanas que dieran directamente a la calle principal. «Ayúdame a empujar la cómoda», le dije, y mi voz sonó extraña, más dura de lo que pretendía. Ella se movió con la lentitud de un sueño, como si sus extremidades estuvieran sumergidas en agua espesa hasta que mi urgencia la alcanzó. «Ahora, Jord», grité, y el sonido de mi propia voz asustada nos sacudió a ambos. El pesado mueble de roble se deslizó por el suelo con un quejido, y el golpe sordo cuando se asentó contra la puerta del dormitorio fue el primer sonido real de nuestra nueva existencia. Fue el sonido de una barricada, de una decisión. En los siguientes minutos nos movimos con una eficiencia desesperada, cubriendo cada centímetro de vidrio con mantas y sábanas, asegurándolas con cinta adhesiva. La luz del día desapareció, reemplazada por una penumbra que olía a polvo y a miedo. Estaba girando el cerrojo de la puerta principal, sintiendo el metal frío bajo mis dedos, cuando unos nudillos golpearon el cristal de la mirilla. Un golpe frenético, insistente. Instintivamente retrocedí de un salto. El recuerdo de un simulacro de tirador activo, los instructores gritando «lento es suave, suave es rápido», me inundó la mente. Detrás de mí, Jordan estaba al teléfono, intentando hablar con su madre en Dayton, pero la llamada se cortaba. Las palabras se convertían en un puré de estática y pánico. «Están mordiendo. El hotel cerrado. Quédate dentro, cariño, prométemelo». Sus palabras pintaban un cuadro horrible que mi mente no quería procesar.
Y entonces, en medio de ese caos, escuchamos el llanto de un niño en el pasillo. Un llanto agudo, aterrorizado. Era Milo, el niño de 10 años del apartamento de enfrente. Mi corazón se martilló contra mis costillas, una decisión terrible formándose en una fracción de segundo. Abrir la puerta era violar la única regla que nos habían dado, la única que parecía tener sentido. No abrirla era dejar a un niño solo en medio de lo que fuera que estaba sucediendo. No hubo tiempo para debatir. Giré el cerrojo. Abrí la puerta lo suficiente para meterlo dentro y la cerré de golpe. Milo llevaba un pijama de Spider-Man, pero las manchas que lo salpicaban no eran de mermelada. Eran gotas brillantes de la sangre de otra persona. No paraba de repetir lo mismo, una y otra vez. Papá no se despertaba. Se arrodilló en el suelo y empezó a arañar la alfombra, como un animalito atrapado, con las uñas haciendo un sonido seco y rítmico. En ese momento la decisión final se asentó sobre mí, pesada como un chaleco de plomo. Nos quedábamos aquí, defenderíamos este espacio. Esta sería nuestra línea, nuestro fuerte. El mundo exterior podía desmoronarse, pero el apartamento 302 resistiría. O al menos eso era lo que necesitaba creer mientras el sonido de los golpes en otras puertas del pasillo comenzaba a hacer eco. Cada uno un recordatorio de que no éramos los únicos que intentaban sobrevivir a los primeros minutos del fin. La siguiente hora se estiró como un chicle rancio, perdiendo todo sentido del tiempo. Sin internet y con la radio convertida en un caos de códigos policiales superpuestos y gritos ahogados, nuestro mundo se encogió al tamaño del apartamento. El sonido se convirtió en nuestro único mapa del desastre, sirenas distantes que se apagaban abruptamente cuando deberían haber aumentado de intensidad, alarmas de coches que morían una tras otra, como velas en una corriente de aire, y debajo de todo eso, un coro sordo, un gemido bajo y constante que parecía subir desde los cimientos del edificio, como si la propia ciudad estuviera enferma. Cada golpe en el pasillo, cada arrastrar de pies hacía que Milo temblara con más fuerza. Le di los auriculares con cancelación de ruido de Jordan y puse la banda sonora de la primera película de los Vengadores en mi teléfono, que por suerte tenía la batería llena. El niño se los apretó contra las orejas como si fueran una máscara de oxígeno, sus ojos fijos en un punto invisible de la pared. Era un pequeño acto de normalidad en un mundo que había dejado de serlo. Un intento desesperado de ahogar el sonido de la realidad con la música de los héroes. Un parche de gasa sobre una herida de bala. Jordan intentó varias veces arrancar el pequeño generador que guardábamos en el armario para emergencias con la esperanza de mantener el frigorífico en funcionamiento. Pero cada vez que tiraba del cordón, el motor tosía un estruendo que retumbaba por el hueco de la escalera. Nos quedábamos helados, imaginando a esas cosas que se arrastraban por ahí fuera, ladeando sus cabezas rotas al oír el ruido, atraídas por la promesa de vida. Desistimos. El silencio era un recurso más valioso que la comida fría. La oscuridad y el calor serían nuestros aliados. La discreción, nuestra mejor arma contra lo desconocido. Comencé a hacer un inventario mental y luego físico de nuestros recursos, un hábito de mi trabajo que ahora se sentía vital. 3 botellas de agua grandes, medio paquete de pan de molde, un bote de mantequilla de cacahuete casi nuevo, mis tijeras de trauma, un kit de vía intravenosa que no serviría de nada sin medicamentos. Y lo más alarmante, ni un solo arma de fuego. Las manos de Jordan temblaban tanto que, al intentar abrir un bote de ibuprofeno, las pastillas se derramaron por el suelo de la cocina. Pequeñas cápsulas naranjas esparcidas como caramelos de Halloween, un recordatorio grotesco de un mundo que ya no existía. Acabamos sentados en el suelo, hombro con hombro, detrás del sofá, susurrando planes que sonaban absurdos. ¿Qué haríamos si las bisagras de la puerta principal cedían? ¿Podríamos usar las patas de una silla como armas? Cada idea era más desesperada que la anterior. Los recuerdos de mañanas de verano, tomando café helado en 1900. El balcón mientras escuchábamos música se sentían como escenas de una película sobre la vida de otra persona. La nostalgia era un lujo, un veneno que no podíamos permitirnos. La única realidad era el aquí y el ahora, y el débil sonido de algo arañando la puerta del vecino. Cuando el pasillo finalmente se sumió en un silencio tan absoluto que podía oír los latidos de mi propio corazón, lo dije en voz alta, más para mí que para ellos. No estamos preparados para lo que hay fuera. Nadie me contradijo. La quietud era una respuesta en sí misma, pero la falta de electricidad significaba que pronto nos quedaríamos sin agua corriente, y a través de las mantas que cubrían las ventanas comenzaba a filtrarse un olor nuevo, un hedor a plástico quemado y a algo metálico, a cobre. Necesitábamos salir, necesitábamos más suministros, o nuestro pequeño fuerte se convertiría en nuestra tumba.
A las 11:40 de la mañana, con un sol que sabíamos que estaba alto en el cielo pero que no podíamos ver, tomé una decisión. Abrí la puerta principal una mínima rendija, lo suficiente para deslizar un espejo que habíamos pegado a un palo de selfie. Lo giré lentamente, barriendo el pasillo. Vacío. El único movimiento era el de las motas de polvo bailando en el tenue resplandor rojizo de las luces de emergencia. La aparente calma era más inquietante que los ruidos. Era una trampa, una pausa en la sinfonía del caos, y sabíamos que no duraría mucho tiempo. Mientras Jordan llevaba a Milo al baño para darle una charla tranquilizadora y asegurarse de que no hiciera ruido, yo me deslicé al pasillo. Me moví agachado pegado a la pared, cada músculo tenso, escuchando. La luz de emergencia teñía todo de un rojo infernal, como si estuviéramos en las entrañas de una bestia. La puerta del apartamento 305 al final del pasillo estaba entreabierta, sus bisagras torcidas, como si alguien hubiera intentado forzarla. Ese apartamento había estado vacío desde que la pareja que vivía allí se divorció en 1800 primavera, pero el rumor era que el marido era un preparacionista, un prepper. Le hice una seña a Jordan y ella guió a Milo hacia mí. La pequeña mano del niño estaba soldada a la mía, fría y húmeda. Dentro del 305 el olor a alfombra vieja y a lejía derramada nos quemó la nariz. La sala de estar era un laberinto de cajas de mudanza apiladas, algunas abiertas, otras aún selladas. Las etiquetas, escritas con un rotulador grueso, eran un mapa del tesoro. Sopa, 2014. Arroz, herramientas. Era un golpe de suerte, uno tan improbable que se sentía como una trampa. Mientras Jordan empezaba a llenar bolsas de basura con latas, yo buscaba cualquier otra cosa que pudiera ser útil. Encontré una linterna con las pilas casi agotadas, un bate de béisbol de madera, varios rollos de cinta adhesiva y un bote de líquido para encendedores. Pero fue lo que vi a través de la ventana lo que me heló la sangre. Abajo, en la avenida Grant, un camión de UPS estaba estrellado contra una boca de incendios. Dos repartidores, con sus uniformes marrones hechos jirones, estaban arrodillados en el suelo, mordiendo algo que alguna vez fue una persona que hacía footing. Sus movimientos eran espasmódicos, antinaturales, como si estuvieran reaprendiendo el funcionamiento de sus propias articulaciones. Uno de los repartidores se detuvo, olfateó el aire como un perro y luego comenzó a golpear su frente contra el guardabarros del camión. Una y otra vez, el sonido metálico y hueco se mezclaba con el crujido de la piel al abrirse y el hueso al astillarse, pero no se detenía. No parecía sentir dolor. Era una máquina de autómata empeñada en su propia destrucción. Retrocedí de la ventana demasiado rápido, tropezando con una pila de cajas. Una sola lata de sopa de tomate rodó por el suelo de parqué. Un sonido metálico que resonó en el silencio como un disparo. Desde el pasillo, un ruido respondió al instante. El sonido de suelas de goma arrastrándose, no corriendo, no caminando con curiosidad, sino viniendo hacia nosotros. Apagamos la linterna. Contuvimos la respiración. El ruido se detuvo justo delante de la puerta abierta del 305. A través de la rendija inferior vi unos pies descalzos. La piel era grisácea. Un tobillo estaba torcido en un ángulo imposible. Los dedos se frotaban contra la alfombra del pasillo, como si estuvieran memorizando su textura. Milo gimió suavemente y apreté su cabeza contra mi pecho para ahogar el sonido. Los pies giraron y se alejaron, arrastrándose hacia la escalera. En ese instante comprendí las nuevas reglas del juego. No se trataba de luchar, se trataba de no ser detectado. La vista, el sonido, el olfato, cualquiera de nuestros sentidos podía delatarnos y condenarnos. Esperamos 5 minutos que parecieron una eternidad. Luego terminamos de saquear el apartamento. 5 bidones de agua, una docena de latas de comida, la caja de herramientas. Nos deslizamos de vuelta al 302 como fantasmas. Solo cuando el pesado sonido de la cómoda al volver así en bloquear la puerta retumbó en la habitación. Me permití soltar el aire que no sabía que estaba conteniendo. La voz de Jordan era un hilo tembloroso en la oscuridad. Tenemos que conseguir más antes de que anochezca. Negué con la cabeza, pero en el fondo ya sabía que tenía razón. La ciudad de ahí fuera no se estaba muriendo, se estaba transformando en otra cosa. Y estas paredes, nuestro pequeño y frágil refugio, no iban a aguantar para siempre. El salón de nuestro apartamento intentaba hacerse pasar por un búnker, pero la sensación era más parecida a la de un ataúd a la espera. Jordan, siempre pragmática, se dedicó a organizar las latas de sopa en filas ordenadas, escribiendo fechas en las etiquetas con un rotulador permanente. Era una forma de darle a Milo una tarea, de hacerle creer que estaba haciendo un inventario en lugar de racionar nuestras últimas provisiones. Milo, por su parte, se había refugiado en su propio mundo. Tarareaba los temas de los Vengadores en voz baja, con los auriculares ya sin batería,
pero aún apretado sobre sus oídos como un casco protector. Yo mantenía un ojo pegado a la mirilla de la puerta y la otra mano aferrada al bate de béisbol de madera. Contaba mentalmente los pasos que necesitaría para tomar impulso y balancear el bate en el estrecho espacio de la entrada. Era un cálculo sombrío, una coreografía de violencia que esperaba no tener que ejecutar nunca, pero que ensayaba en mi mente una y otra vez. La primera brecha real en nuestra defensa no comenzó con un golpe, sino con un olor. Un hedor dulzón, a podrido y a carne caliente, como el vapor que se eleva del asfalto sobre un animal atropellado en pleno julio. Se filtraba a través de las rejillas de ventilación, más denso que el humo de un cigarrillo. Milo tuvo una arcada. Jordan, rápida, le ató un pañuelo sobre la cara y se puso otro ella. Pero mi cerebro de paramédico me gritaba que la tela húmeda es un caldo de cultivo para las infecciones. La obligué a cambiarlos por trozos de camiseta doblados y empapados en el vodka barato que guardábamos en el fondo de un armario. Aún estábamos ajustando nuestras máscaras improvisadas cuando el pomo de la puerta principal se movió. Un leve giro, casi educado, como el de un vecino que viene a pedir huevos. Luego, un tirón más fuerte que hizo vibrar el cerrojo en su alojamiento. Hice un gesto de silencio con la mano y señalé a Milo hacia el dormitorio. El pomo giró de nuevo, esta vez con una lentitud deliberada, metódica. Pegué la oreja a la madera y oí una respiración sibilante, como el aire forzándose a pasar a través de pulmones llenos de líquido. Una voz gutural siguió, baja y rota. «Jay, Jord, ¿estáis ahí?» Era el señor Carter del 300 Ace, el hombre que nos dejaba guisos en la puerta en cada festividad. Pude visualizar sus zapatillas de cuadros escoceses, su sonrisa amable, pero las vocales de su voz estaban distorsionadas y entre cada palabra se oía un chasquido húmedo como el de unos dientes golpeando contra un cristal. Jordan susurró con urgencia: «No podemos dejarle entrar». Mi cerebro racional estaba completamente de acuerdo. Mi instinto, mi estúpido y arraigado instinto de ayudar, no lo estaba. Antes de poder pensarlo, mi mano ya estaba deslizando el cerrojo. Carter se desplomó hacia adentro, sujetándose en el marco de la puerta para no caer. Pero no se estaba sujetando, se estaba clavando. Le faltaban las uñas. Las yemas de sus dedos eran una pulpa roja y deshilachada. Cuando levantó la vista, una de sus pupilas estaba lechosa y opaca, mientras que la otra se movía en un círculo perezoso que nunca llegaba a enfocarse. Olía como el interior de un contenedor de basura. Aún así, intenté la línea tranquila de paramédico. «Señor, está herido. Quédese quieto». Su respuesta fue abalanzarse sobre mí. No fue rápido, no como en las películas, pero lo hizo con una fuerza que ignoraba el dolor. Su mandíbula se abrió más de lo que anatómicamente era posible. La piel se rasgó en las comisuras de sus labios. Le estrellé el bate en la garganta y lo hice retroceder, pero siguió avanzando, empujando, hasta que mis pantorrillas chocaron con la mesa de centro. Jordan gritó. Milo le devolvió el grito desde el pasillo. Recordé un principio básico de trauma. La fuerza aplicada a un hueso funciona incluso durante una convulsión. Cambié el agarre del bate, lo balanceé con toda mi fuerza y el impacto contra la sien de Carter sonó como una rama seca al partirse. Se tambaleó, pero no, cayó. El segundo golpe fue un arco completo por encima de mi cabeza. Esta vez el cráneo se dio con un sonido denso y horrible. Algo caliente me salpicó la mejilla. Carter se desplomó a mitad de embestida y se deslizó por mis vaqueros, sus dientes aún castañeteando hasta que el último temblor cesó. El silencio que siguió fue ensordecedor, solo roto por mis propias arcadas. Jordan estaba paralizada, con las manos en la boca y los ojos anegados. Milo se asomaba por el marco de la puerta del dormitorio. Lo había visto todo. Me arrodillé, con el pulso desbocado, y comprobé la carótida por pura y macabra costumbre. No había pulso, pero los dedos de Carter aún se flexionaban, arañando el parqué en espasmos cortos y estúpidos. Levanté el bate de nuevo, dudé y lo dejé caer una vez más. Después de eso ya solo era un trozo de carne. Esperaba que el heroísmo se sintiera justo, gratificante. En cambio, se sentía como vomitar. Jordan corrió al fregadero y lo hizo. Los auriculares de Milo cayeron al suelo con un golpe seco. Susurró: «¿Se va a despertar otra vez?». Negué con la cabeza, pero la mentira me supo a ceniza en la boca. Una promesa que no estaba seguro de poder cumplir. 15 minutos después envolvimos el cuerpo de Carter en una lona de pintor y lo arrastramos hacia la escalera. Durante todo el trayecto, su rostro destrozado nos miraba fijamente, con la mandíbula floja, como si estuviera sorprendido de que el mundo volviera a tener reglas. Lo empujamos por encima de la barandilla y el cuerpo cayó 3 pisos en la oscuridad con un ruido sordo y final. El edificio se tragó el sonido y luego respondió con un lejano arrastrar de pies desde abajo.
Algo había oído el aterrizaje de nuestro regalo. De vuelta en el apartamento, el shock finalmente nos alcanzó. Las manos de Jordan no paraban de frotarse, intentando limpiar una sangre invisible. Yo me puse un apósito en la mejilla, donde un trozo de hueso me había cortado. Pero no era el escozor lo que dolía. Era saber que era capaz de hacerle eso a algo que se parecía a un ser humano, y que probablemente tendría que volver a hacerlo. El apartamento se sentía aún más pequeño, el aire más pesado, y el hedor que se filtraba por los conductos de ventilación no hacía más que empeorar. Por la tarde, las luces del pasillo parpadearon y murieron definitivamente, sumiéndonos en una oscuridad casi total. Encendimos 2 velas y metimos una barra de luz química en un tarro de cristal para Milo, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Pensaba en los apartamentos de la planta baja, en la despensa de Carter, en el almacén del conserje, quizás incluso en la máquina expendedora de la lavandería. Necesitábamos detergente para enmascarar nuestro olor, bolsas de basura para los desperdicios, pilas nuevas, cualquier cosa. Jordan insistía en que podíamos racionar lo que teníamos, pero cada ráfaga de podredumbre me decía que los cadáveres se estaban acumulando en algún lugar cercano. Cadáveres muertos, y otros que no lo estaban del todo. Volvimos a abrir la puerta, bate en mano. Un cuchillo de cocina para Jordan. Una pequeña linterna de aluminio pegada con cinta al bate para poder ver y golpear al mismo tiempo. El pasillo estaba a oscuras, salvo por el resplandor rojo de la señal de salida. Avanzamos hasta el 301, la joven pareja con el perro que nunca se callaba. Las uñas del animal arañaban frenéticamente la puerta desde dentro. Su gemido era agudo por la sed. Jordan quiso abrir para salvarlo. Yo imaginé dientes e infección y negué con la cabeza. La culpa se apiló sobre la culpa que ya sentía. Una capa más en el pesado manto de nuestras decisiones. La planta baja olía como un mercado de pescado abandonado al sol de julio. Pasamos por encima de la forma envuelta en lona de Carter, que ahora estaba medio arrastrada. Un rastro oscuro en las baldosas indicaba la dirección, pero no miramos. La puerta del almacén del conserje colgaba de una bisagra. Dentro, los suministros estaban esparcidos, pero una caja sin abrir de agua embotellada estaba encajada detrás de un cubo de fregona roto. La saqué, con el corazón martillando tan fuerte que casi no oigo el ruido detrás de las lavadoras. Un chapoteo húmedo y luego otro. De debajo de una pila de sábanas se arrastró una forma. Llevaba los pantalones caqui del conserje, los brazos torcidos hacia atrás, la mandíbula colgando. Nos olió y emitió un graznido, a medio camino entre una tos y un rugido. Salimos disparados escaleras arriba, con el aliento, quemándonos los pulmones, el agua chapoteando en la caja. A mitad de camino, una sombra se abalanzó desde arriba, otro infectado en el rellano. Estábamos atrapados. Uno abajo, uno arriba. Jordan empujó a Milo detrás de ella. Yo pateé el poste de la barandilla, que se astilló, dándome un barrote suelto. Lo usé como una lanza improvisada, empujando hacia arriba una y otra vez, hasta que la criatura superior resbaló en sus propios fluidos y cayó rodando, derribando al que venía por detrás. Montones de podredumbre viviente rodaron juntos hasta el pie de la escalera. Seguimos subiendo hasta que cerramos la puerta del 302 de un portazo y la aseguramos con 4 tornillos largos usando el taladro inalámbrico que había cogido por instinto. Habíamos ganado una caja de agua y quizás algo de detergente, pero nuestro refugio estaba comprometido. Ahora sabían dónde estábamos. Algo golpeaba la puerta de la escalera cada pocos minutos. Un golpe sordo, insistente. La pared del baño, cerca del conducto de ventilación, empezó a mancharse de un moho negro. Y el sol no tardaría en ponerse, sin luces, sin aire acondicionado, sin forma de tirar de la cadena. Jordan empezó a llenar una bolsa de lona, comida, el bate, el barrote afilado, el inhalador de Milo, 2 botellas de agua para cada uno, un libro para colorear para mantenerlo cuerdo. Yo improvisé protecciones, chaquetas de cuero como acolchado y guías telefónicas pegadas con cinta a mis antebrazos como escudos antidisturbios. Milo lloró cuando le dije que podríamos irnos esa noche. Jordan casi también. Quería esperar a la luz del día, pero los golpes de abajo se volvieron rítmicos. Más puños se unían al coro. Quizás olían la sangre de Carter en la escalera. Quizás olían nuestro miedo. Me arrodillé a la altura de los ojos de Milo. ¿Recuerdas los simulacros de emergencia en la escuela? ¿Encerrarse, esconderse y luego evacuar cuando los adultos lo dicen? Asintió hipando. Estamos en esa parte. Nos vamos porque es más seguro que quedarse. No estaba seguro de que fuera verdad, pero necesitaba que se moviera sin gritar. Rociamos el dormitorio con aceite de lámpara para prenderle fuego si necesitábamos borrar nuestro rastro. Guardé en mi bolsillo la única foto familiar que Milo había salvado. Él con un disfraz de Buzz Lightyear en el último Halloween.
Nos quedamos junto a la puerta escuchando. Los golpes de abajo se hicieron más fuertes, el sonido de la madera astillándose, de las bisagras cediendo. El polvo de yeso caía del techo como nieve gris. En algún lugar dentro de las paredes un cable chisporroteó. El edificio se estaba rindiendo. Apreté el mango del bate. Jordan respiró hondo. A la de 3. 1, 2. El golpe se convirtió en un crujido. 3. Salimos al pasillo negro, listos para cambiar el diablo que conocíamos por la noche que no. El pasillo era tan negro como el alquitrán y olía a las entrañas de un montón de compost, pero nos movimos. Jordan primero, con la bolsa de lona cruzada a la espalda. Milo entre nosotros, un pie descalzo deslizándose sobre el otro. Yo el último con el bate en alto sintiendo el corazón golpear mis costillas. Cada suelo crujía bajo el peso de cosas que no podíamos ver. Y cuando la puerta de la escalera del segundo piso finalmente se abrió hacia adentro, primero astillas, luego dedos, echamos a correr por las escaleras de incendios. 2 tramos en una carrera ciega, los hombros rebotando en las barandillas. Algo me agarró la chaqueta, unos dedos como cables de acero que nunca supe de dónde vinieron, y me arrancaron una manga antes de que pudiera liberarme de una patada y seguir a los demás. Salimos al patio, la luz de la luna formando charcos en los cristales rotos. La fuente ornamental estaba volcada, el agua corriendo por las baldosas. La verja de salida estaba abierta, los barrotes doblados hacia afuera como si un camión hubiera intentado pasar. Más allá, la avenida Grant rugía. Sirenas, disparos, gritos humanos que se agudizaban y se cortaban. Las farolas parpadeaban revelando siluetas que se tambaleaban entre coches destrozados. Corrimos hacia el callejón, los pies chapoteando en el agua. Un cartero, o lo que quedaba de él, se abalanzó desde detrás de un coche. Jordan lo esquivó y resbaló. La levanté mientras Milo gritaba. Las piernas del cartero no se doblaban bien, pero su velocidad era horrible. Balanceé el bate, el sonido de la clavícula rompiéndose, y se estrelló contra el capó del coche, todavía mordiendo los faros. Rotos. No esperamos para rematarlo. Sin aliento llegamos a la parte trasera de una farmacia. El interior olía a alcohol, a ozono y al leve hedor a cobre de la sangre. Los estantes estaban medio vacíos, pero cogí un kit de trauma y máscaras mientras Jordan buscaba pilas y barritas de proteínas. Milo señaló un expositor de sables de luz de juguete. Le di uno porque el miedo puede congelar a un niño más rápido que el hambre. Un gemido bajo resonó en los pasillos. Algo se arrastró a la vista. Un hombre con el traje hecho jirones, un tobillo vuelto hacia atrás. Espuma rosada burbujeaba en su boca. Levanté el bate, recordé a Carter y golpeé una vez. El cráneo contra el azulejo. Un chasquido húmedo. Todo quedó en silencio excepto nuestros pulmones. Fuera, la noche se había vuelto más ruidosa. Un helicóptero Black Hawk de la Guardia Nacional pasó por encima, su foco de búsqueda barriendo los tejados. Por un instante, el haz de luz nos bañó. 3 figuras aferradas a bolsas y un sable de luz, de juguete. Y siguió adelante. Seguimos la trayectoria del helicóptero hacia el paso elevado de la autopista, donde su luz seguía dando vueltas. «Están eligiendo puntos de evacuación», susurró Jordan. Quería creerla. Cruzamos el patio de una escuela primaria, los columpios de cadena resonando como campanas fúnebres. El asfalto descendía hacia un túnel de drenaje. Dentro, los ecos distorsionaban cada paso. A mitad de camino, una silueta cayó desde una escalera de mantenimiento. Un adolescente, con el cuello desgarrado pero que aún se movía hacia nosotros. El túnel era demasiado estrecho para blandir el bate. Jordan empujó a Milo detrás de mí y embistió al chico con la bolsa. Yo le clavé el bate bajo la barbilla, haciendo palanca, mientras Jordan le cortaba las rodillas con un cúter hasta que se dobló. Pasamos por encima de la forma que se retorcía. Milo sollozaba pero estaba vivo. Al otro lado, la autopista se alzaba como un muro gris. Coches atascaban todos los carriles, las puertas abiertas. El Black Hawk se cernía 2 manzanas al norte, su foco fijo en una barricada de autobuses urbanos. Soldados hacían señas a los rezagados. Parecía orden. Un orden andrajoso y desesperado, pero entre nosotros y ellos había un laberinto de tráfico atascado y siluetas que pululaban. «Podemos lograrlo», dijo Jordan. Enhebramos nuestro camino a través de parachoques arrugados. Cada pocos metros otra figura se abalanzaba, pero el atasco funcionaba como un laberinto. Sus cuerpos, torpes, se enganchaban en los espejos y los marcos de las puertas. A 50 metros de la línea de autobuses, el cuello de botella se atascó. Una camioneta en llamas bloqueaba 2 carriles. Una mujer con el pijama chamuscado salió tambaleándose de detrás de la camioneta. «¡Ayuda!», graznó. Di un paso hacia ella por puro reflejo y Jordan me detuvo. El abdomen de la mujer era una mordedura abierta.
se abalanzó no hacia nosotros, sino hacia la barrera viviente donde los soldados gritaban «¡Órdenes!». Metí a Milo detrás de la puerta de un todoterreno, mientras los disparos de rifle cosían la oscuridad. El cuerpo de la mujer se sacudió, cayó y quedó retorciéndose a la luz del fuego. Una voz de megáfono gritó «Civiles, muévanse ahora». Nos movimos. El último tramo. Sentí que la noche se comprimía a mi alrededor. Los dedos de Jordan se deslizaron de los míos mientras esquivábamos un descapotable. Algo le agarró la mochila y tiró. No era un infectado, era humano. Un estudiante, universitario, sangrando por el cuero cabelludo, loco de terror, suplicando que lo llevaran. La arrastró hacia atrás, hacia un nudo de dientes y manos que se extendían. Me giré, la adrenalina al rojo vivo y balanceé el bate. El agarre del chico se soltó. Ella tropezó y cayó sobre mí. Corrimos. En la barricada, los soldados nos ayudaron a pasar por encima del parachoques de un autobús y nos bajaron a un carril para refugiados iluminado por generadores. Alguien nos dio botellas de agua. Otro me pasó yodo por el corte de la mejilla. Metieron a los no mordidos en camiones militares que esperaban en la rampa de acceso. Desde allí podíamos ver todo el valle, el centro de Columbus, brillando con un resplandor infernal. Un médico me tocó el brazo y me preguntó si teníamos familia fuera de la cuarentena. Imaginé la granja de mi madre, a 2 condados al norte. Quizás, dije. Jordan entrelazó sus dedos con los míos. Milo, con la cara manchada de hollín y lágrimas, miraba la ciudad y susurraba. No estamos solos. Un helicóptero sobrevoló la autopista que acabábamos de cruzar. Cientos de personas seguían allí abajo, corriendo, cayendo, levantándose de nuevo. Abracé a Milo, sentí sus costillas vibrar. Las luces del generador zumbaban. Un trueno lejano retumbó. Quizás una tormenta, quizás artillería. En algún lugar detrás de la barricada, un nuevo coro de gemidos se elevó, recordándonos lo delgada que era realmente la pared. Pero por un minuto robado estuvimos bajo una luz estructurada, vivos, respirando juntos, y saboreé algo parecido a la esperanza. La esperanza es una sustancia extraña. No tiene peso, no ocupa espacio, pero su presencia o ausencia puede inclinar la balanza entre seguir luchando o rendirse. Dentro del camión militar, el aire estaba cargado con el peso de cientos de esperanzas rotas y unas pocas, frágiles y recién nacidas. Éramos una docena de supervivientes metidos en la parte trasera de un transporte de tropas, rebotando sobre los restos de lo que había sido nuestra ciudad. Nadie hablaba. El único sonido era el traqueteo del metal, el chirrido de la suspensión y el llanto ahogado de una mujer en la esquina más alejada. Un lamento silencioso que todos fingíamos no oír. A través de una rendija en la lona, veía pasar fragmentos del mundo exterior, edificios envueltos en humo, coches convertidos en barricadas humeantes y figuras que se movían en la penumbra con esa antinatural fluidez de depredador. Los soldados que nos acompañaban estaban tensos, con los rifles apuntando hacia la lona como si esperaran que la amenaza la atravesara en cualquier momento. Sus rostros eran jóvenes, cubiertos de una capa de suciedad y agotamiento que los hacía parecer mayores. No ofrecían consuelo. Solo una presencia armada que era, a su manera, la única promesa tangible de que podríamos ver el amanecer. Jordan se había quitado la bota y su tobillo ya estaba hinchado y amoratado a la pálida luz del interior del camión. Rasgué un trozo de mi camiseta y empecé a envolverlo con la firmeza aprendida en cientos de llamadas de emergencia, pero mis manos se sentían torpes, ajenas. El paramédico en mí quería hielo, una férula, analgésicos. El superviviente sabía que la tela y la presión era todo lo que teníamos. Milo estaba acurrucado a su lado, con el sable de luz de plástico, ahora derretido en la punta, apretado contra su pecho. No dormía. Sus ojos estaban abiertos de par en par, asimilando el horror con la silenciosa resistencia de un niño que ha crecido demasiado en una sola noche. Yo me dediqué a limpiar la sangre seca del bate de béisbol con otro trozo de mi ropa. No por higiene, sino por la necesidad de hacer algo, un ritual para procesar el recuerdo del cráneo de Carter cediendo bajo el impacto. Cada pasada de la tela sobre la madera era un intento de borrar no la mancha, sino la sensación. El Jay que salvaba vidas y el Jay que las quitaba estaban en guerra dentro de mi cabeza y no sabía cuál de los dos iba a ganar. La única certeza era que el primero no habría sobrevivido a las últimas 12 horas. El segundo quizás tenía una oportunidad. El viaje duró una eternidad o quizás solo 20 minutos. El camión finalmente redujo la velocidad y se detuvo con una sacudida que nos hizo chocar unos contra otros. Las voces del exterior eran ladridos, órdenes cortas y precisas. La lona se abrió de golpe, inundando el oscuro compartimento con la luz cegadora de los focos de un generador. La luz nos hizo daño en los ojos, nos expuso. «Fuera, fuera, muévanse».
gritó un soldado sin mirarnos a la cara. Salimos tropezando a lo que parecía ser el aparcamiento de un estadio o un gran centro de convenciones, ahora transformado en una base militar improvisada. El lugar era un hervidero de caos organizado. Humvees y transportes blindados formaban un perímetro exterior. Dentro, hileras de tiendas de lona se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Tiendas médicas, de intendencia, de comunicaciones. Cientos de refugiados como nosotros estaban sentados en el frío asfalto, envueltos en mantas, con la mirada perdida. El aire olía a diésel, a desinfectante y a ese olor inconfundible a multitud asustada. El ruido era abrumador. Generadores, radios crepitando, el llanto de los niños y el constante murmullo de miles de conversaciones aterrorizadas. Nos empujaron hacia una línea que serpenteaba hacia una gran carpa de descontaminación. Soldados con trajes de protección biológica nos examinaban con linternas buscando mordeduras, arañazos, cualquier signo de infección. A un hombre delante de nosotros le encontraron un profundo rasguño en el brazo. Protestó gritando que se lo había hecho con un clavo, pero no le escucharon. 2 soldados lo agarraron y se lo llevaron a una tienda separada marcada con una cruz roja pintada con spray. Una tienda de la que nadie parecía salir. El miedo se apoderó de nuestra pequeña fila. Llegó nuestro turno. Un médico militar, con los ojos inyectados en sangre por el cansancio, nos examinó uno por uno. Levantó mi camiseta, revisó el corte en mi mejilla. Miró el tobillo de Jordan con una mueca de compasión profesional. Pasó una luz por los ojos de Milo. Cuando terminó, nos hizo una seña para que continuáramos. La siguiente estación fue la ducha de descontaminación. Nos ordenaron que nos desnudáramos y dejáramos toda nuestra ropa y pertenencias en un contenedor. El agua estaba helada, el jabón era áspero y olía a lejía. Fue un bautismo brutal en nuestra nueva vida. Un despojo de todo lo que habíamos sido. Cuando salimos, temblando, nos dieron a cada uno un mono gris, idéntico, sin bolsillos, y un par de sandalias de plástico. Nos sentimos anónimos, despojados de nuestra individualidad. Éramos parte de un rebaño. Un número tatuado con tinta temporal en el dorso de nuestra mano era nuestra nueva identidad. El mío era 734, Jordan 735, Milo 736. La secuencialidad de los números era un recordatorio escalofriante de que éramos una familia solo por la suerte de haber llegado en el mismo camión. Temí que nos separaran, que nos asignaran a diferentes zonas, pero nos mantuvimos juntos, un pequeño núcleo de 3 en medio de la multitud. Nos guiaron a un enorme hangar que normalmente debía albergar ferias o exposiciones. Ahora estaba lleno de hileras interminables de catres. Cientos, quizás miles de personas yacían o se sentaban en silencio, un mar de monos grises. La falta de privacidad era absoluta. El sonido era una cacofonía de miseria, toses, gemidos, de dolor, el llanto de un bebé que nunca se detenía, susurros de historias horribles que se arrastraban de catre en catre. Se contaban historias de cómo habían caído barrios enteros, de seres queridos que se habían transformado delante de sus ojos. Nos asignaron 3 catres juntos en una esquina. Nos sentamos, los 3 en fila, sin saber qué hacer o qué decir. El shock estaba dando paso a un agotamiento tan profundo que se sentía como una enfermedad. Milo se durmió casi al instante, con la cabeza en el regazo de Jordan, su respiración finalmente tranquila. Jordan y yo nos quedamos despiertos, escuchando, observando. El hangar no era un refugio, era una sala de espera. Estábamos esperando a ver si el mundo seguía existiendo por la mañana y si nos permitirían formar parte de él. La incertidumbre era una manta pesada que nos cubría a todos. Mi instinto de paramédico se negó a quedarse dormido. Empecé a escuchar de una manera diferente, a filtrar el ruido, a buscar información. Me movía por los bordes del hangar, con la excusa de buscar agua, prestando atención a las conversaciones de los soldados y de los otros refugiados. Las palabras que oía pintaban un cuadro aterrador. No era solo Columbus, Cleveland, Cincinnati, incluso Indianápolis. La plaga se había extendido como un reguero de pólvora, siguiendo las principales autopistas. El colapso había sido casi simultáneo, demasiado rápido para cualquier respuesta coordinada. Escuché rumores sobre zonas seguras, campamentos, fortificados en zonas rurales, pero también escuché historias de cómo esas zonas habían sido invadidas, traicionadas desde dentro. La desinformación era tan peligrosa como la propia infección. Nadie sabía a ciencia cierta qué estaba pasando. El gobierno, si es que todavía existía de forma coherente, guardaba silencio. Los únicos que parecían tener un plan eran los militares, y su plan parecía consistir en contener el desastre, no en solucionarlo. Nosotros no éramos supervivientes a los que rescatar, éramos un problema que gestionar. Observé a la gente a nuestro alrededor.
Vi a un anciano que caminaba de un lado a otro del hangar, mostrando una foto gastada de su esposa a cualquiera que quisiera mirar. Vi a un grupo de adolescentes que intentaban mantener una fachada de dureza, contando chistes macabros con voces temblorosas. Vi a una madre joven cantándole una canción de cuna a su bebé, sus ojos fijos en la distancia, como si estuviera tratando de construir un mundo mejor solo con el sonido de su voz. Vi la fragilidad y la resistencia humana en su forma más cruda, despojada de todas las pretensiones. Me acerqué a un grupo de personas que rodeaban a un hombre que llevaba un mono de trabajo de la compañía eléctrica. Estaba explicando cómo la red había caído. No fue un apagón normal, decía. Fue deliberado. Alguien cortó las subestaciones principales una tras otra. Lo hicieron para crear el caos, para evitar que la gente huyera en masa y extendiera la cosa. Su teoría tenía un sentido aterrador. El apagón no fue un síntoma del colapso. Fue la primera arma que se utilizó en esta nueva guerra. Alguien había querido que nos quedáramos atrapados en nuestras ciudades. Regresé a nuestro rincón y le conté a Jordan lo que había oído. No pareció sorprendida. Tiene sentido, dijo en voz baja. Si no puedes contener la enfermedad, contienes a la gente. La lógica era fría, brutal y muy probablemente cierta. Nos miramos y en ese silencio ambos entendimos que no. Estábamos a salvo. Simplemente habíamos cambiado una jaula por otra más grande. El hangar no era un arca, era una caja de Petri. Y todos nosotros éramos parte del experimento, esperando a ver qué crecía en la oscuridad. La ilusión de seguridad se hizo añicos justo antes del amanecer. Un grito desgarrador resonó desde el centro del hangar, seguido de una oleada de pánico. La gente se levantó de sus catres, tropezando unos con otros en la penumbra. En medio de la multitud, un hombre se convulsionaba violentamente en el suelo. Su cuerpo se arqueaba, sus extremidades se sacudían. No era un ataque epiléptico, era algo más. Su piel, a la pálida luz de emergencia, parecía volverse grisácea. Las venas de su cuello se marcaban como cuerdas oscuras. La respuesta de los soldados fue instantánea y despiadada. 4 de ellos se abrieron paso entre la multitud formando un círculo alrededor del hombre. No intentaron ayudarle, no pidieron un médico, levantaron sus rifles. El sonido de los disparos, amortiguado por los silenciadores, fue como el de un martillo golpeando un trozo de carne. 3 golpes secos. El hombre dejó de convulsionarse. El silencio que siguió fue más aterrador que los gritos. La multitud retrocedió lentamente, un organismo vivo encogiéndose de miedo. Arrastré a Jordan y a Milo, que se había despertado sobresaltado, detrás de una pila de cajas de suministros. El mensaje era inequívoco. El enemigo no solo estaba fuera del alambre de espino, estaba aquí, entre nosotros, latente en la sangre de los rescatados. Cualquiera de nosotros podía ser el siguiente. La cuarentena no era para protegernos de ellos, era para protegerlos a ellos de nosotros. Cada uno de nosotros era una bomba de relojería en potencia, y los soldados eran los artificieros, listos para cortar el cable equivocado de la forma más permanente posible. Milo temblaba, sus pequeños hombros sacudidos por sollozos silenciosos. Lo que acababa de presenciar era una verdad demasiado horrible para un niño de 10 años. Le tapé los ojos con la mano, aunque sabía que la imagen ya estaba grabada en su mente. Le susurré que todo iría bien, una mentira tan evidente que me quemó la garganta. ¿Cómo podía ir todo bien cuando la seguridad era una ilusión y la muerte podía brotar de la persona que dormía en el catre de al lado? Jordan me agarró del brazo, sus uñas clavándose en mi piel. «Tenemos que salir de aquí, Jay», susurró. Poco después, un oficial con un megáfono se subió a una caja y se dirigió a la multitud aterrorizada. Su voz era firme, sin emociones. «La situación es crítica», le anunció. «Estamos consolidando a todos los supervivientes en una instalación segura y a largo plazo. El traslado comenzará al amanecer. Necesitamos voluntarios con habilidades específicas para el convoy. Médicos, enfermeras, mecánicos, ingenieros, exmilitares. Preséntense en la puerta norte». Su mirada barrió el hangar, sin detenerse en nadie en particular. No era una petición, era una orden velada. La oferta colgó en el aire, cargada de implicaciones. Ser voluntario significaba más riesgo. Un convoy en movimiento era un objetivo, pero también podría significar un mejor trato, un lugar más seguro en la nueva jerarquía, una mayor probabilidad de que tu familia fuera considerada esencial. Quedarse como un refugiado anónimo significaba ser prescindible, ser simplemente otro número en un mono gris, esperando a que te dijeran a dónde ir, o esperando a que el soldado más cercano decidiera que Tutos sonaba sospechosa. Miré a Jordan, luego a Milo. Éramos una unidad ahora, una familia improvisada forjada en el fuego y el miedo. La decisión no era solo mía, pero yo era el que tenía la habilidad que pedían. Ser paramédico, que había sido una fuente de orgullo y propósito en mi antigua vida,
Ahora era una moneda de cambio, una herramienta para la supervivencia. Podía dar un paso al frente y poner un objetivo en mi espalda, con la esperanza de comprar un billete más seguro para ellos. O podía quedarme agachado, esperando que la marea de la suerte nos llevara a buen puerto. El oficial repitió el llamado. Voluntarios a la puerta norte. El convoy sale en 1 hora. Era una elección, la primera elección real que teníamos desde que todo comenzó. No era una elección sobre qué comer o a dónde correr, sino sobre quiénes íbamos a ser en este nuevo mundo. ¿Íbamos a ser víctimas pasivas arrastradas por los acontecimientos? ¿O íbamos a tomar el control por muy peligroso que fuera y forjar nuestro propio camino? El tiempo se agotaba. Tenía que decidir. El destino de mi nueva familia dependía de ello. Me levanté. El movimiento fue casi involuntario, como si mis piernas hubieran tomado la decisión por mí. Jordan me agarró la mano, sus ojos llenos de preguntas y de miedo. «Jay, no tienes que…», empezó a decir, pero la interrumpí con una mirada. No tenía que hacerlo, pero debía. Permanecer pasivo en un mundo que devoraba a los débiles era una sentencia de muerte más lenta, pero igual de segura. Prefería enfrentarme al peligro en mis propios términos que esperar a que me encontrara acurrucado en un rincón. La supervivencia activa era la única opción que mi mente podía aceptar. Le expliqué mi razonamiento en susurros rápidos. Si me ofrecía voluntario, nos pondrían juntos en un vehículo más seguro, no en la parte trasera de un camión de ganado. Tendríamos acceso a información, quizás incluso a mejores suministros. Sería peligroso, sí, pero estaríamos en el centro de la operación, no en la periferia donde se producen las bajas olvidadas. Era una apuesta, un juego de probabilidades en un casino donde la casa siempre ganaba, pero era la única mano que podíamos jugar. Ella asintió lentamente, la determinación reemplazando el miedo en su rostro. «De acuerdo», dijo, «lo haremos juntos». Dejamos a Milo dormido en el catre, con la promesa silenciosa de volver por él. Caminar hacia la puerta norte fue como cruzar un umbral. Dejamos atrás el mar de rostros anónimos y nos unimos a una cola mucho más pequeña de personas que, como yo, habían decidido arriesgarse. Había un puñado de médicos y enfermeras con la misma mirada agotada que yo, un grupo de hombres corpulentos que debían ser los mecánicos e ingenieros, y una docena de hombres y mujeres con la postura rígida y la mirada alerta de los exmilitares. Éramos la nueva clase trabajadora del apocalipsis. El proceso de registro fue rápido y eficiente. Un sargento anotó mi nombre, mi número de identificación y mi especialidad en una tablet. «¿Experiencia en trauma de combate?», preguntó sin levantar la vista. «Solo trauma urbano», respondí. Él asintió con un gruñido. «Es lo mismo ahora». Me entregó un brazalete rojo. «Equipo médico. Se te asignará un vehículo de evacuación de heridos. Puedes traer a tu familia. 2 personas, ni una más». La frase «ni una más» resonó con una finalidad escalofriante. Volvía por Jordan y Milo, sintiendo las miradas de los que se quedaban atrás, una mezcla de envidia y lástima. Nos asignaron a una ambulancia blindada, un vehículo militar que había visto mejores días. Estaba abollada, rayada y olía a antiséptico y a sudor viejo, pero sus paredes eran de acero reforzado y sus ventanas eran pequeñas rendijas de vidrio a prueba de balas. Era un pequeño fuerte sobre ruedas. Junto con nosotros viajaban otra enfermera, una mujer mayor llamada a regañadientes Diane, y el conductor, un joven soldado, cuyo nombre ni siquiera nos molestamos en preguntar. Nuestro trabajo era simple. Si alguien del convoy resultaba herido, lo estabilizábamos aquí. Si alguien resultaba mordido, nos asegurábamos de que no se levantara. El convoy era una impresionante serpiente de acero y determinación. Varios transportes blindados de personal a la cabeza y a la cola. Humvees con ametralladoras montadas flanqueando los lados, y en el centro, una docena de camiones de lona llenos de los refugiados que no habían sido elegidos. Éramos el núcleo blando, la preciosa carga que esta cáscara dura debía proteger. Al amanecer, los motores rugieron y las puertas del hangar se abrieron, revelando un mundo gris y silencioso. El convoy se puso en marcha, saliendo del refugio temporal hacia lo desconocido. La ciudad a la luz del día era un espectáculo de devastación silenciosa. Los incendios de la noche anterior se habían reducido a columnas de humo perezoso. Las calles estaban sembradas de coches abandonados y de los restos de aquellos que no habían logrado escapar. Vimos pocas de Montesente. Esas cosas parecían evitar la luz solar directa, refugiándose en las sombras de los edificios, en los callejones oscuros. Pero su presencia se sentía en todas partes, en el silencio antinatural, en la ausencia total de pájaros, en el viento que arrastraba el hedor a muerte y a descomposición. Nuestro viaje fue tenso pero sin incidentes durante la primera hora. El convoy se movía a una velocidad constante, evitando las arterias principales y utilizando carreteras secundarias que habían sido
previamente exploradas. El soldado al volante conducía con una concentración total, sus nudillos blancos sobre el volante. Diane, la enfermera, revisaba su equipo médico con una eficiencia sombría. Jordan mantenía a Milo distraído, jugando a veo con los desolados paisajes que pasaban por las rendijas de las ventanas. Yo me quedé junto a la puerta trasera, con el bate de béisbol en la mano, mi nueva herramienta de trabajo. El primer ataque fue rápido y brutal. Mientras cruzábamos un puente, sobre un río seco surgieron de debajo. Habían estado esperando, escondidos en la sombra del hormigón. No eran muchos, quizás una docena, pero eran rápidos. Ignoraron los vehículos blindados y se lanzaron directamente contra los camiones de lona. Las ametralladoras de los Humvees abrieron fuego, el estruendo de las armas llenando el aire. Los gritos de los refugiados se mezclaron con los disparos, un sonido que nunca olvidaré. Nuestro conductor aceleró, la ambulancia se tambaleó. Por la radio, escuchamos los informes fragmentados. Contacto, camión 3 comprometido. La voz del sargento era tensa, pero controlada. Todas las unidades, fuego de contención. No reduzcan la velocidad, no se detengan por nada. Miré por la rendija trasera y vi el camión número 3 desviándose de la carretera. La lona estaba desgarrada y pude ver figuras luchando dentro. Luego, el camión se estrelló contra la barandilla del puente y se precipitó al lecho seco del río con un estruendo de metal retorcido. Nadie volvió a mencionar el camión 3. El ataque nos enseñó una lección vital. El enemigo no era solo una horda sin mente. Eran capaces de realizar emboscadas. Podían pensar, o al menos, podían ser guiados por algo que pensaba. Esto cambiaba todo. No estábamos luchando contra un desastre natural. Estábamos luchando contra un ejército que no sentía dolor, no temía la muerte y que reclutaba a sus soldados de entre nuestras propias filas caídas. La desesperación que sentí en ese momento fue un pozo frío y oscuro en mi estómago. El resto del día transcurrió en un estado de máxima alerta. Cada sombra, cada edificio abandonado era una amenaza potencial. El convoy avanzó, dejando atrás el suburbio y adentrándose en el paisaje rural de Ohio. Los campos de maíz se extendían hasta el horizonte, silenciosos e inmóviles. Pero incluso aquí, la plaga había dejado su marca. Vimos granjas abandonadas, con las puertas abiertas y el ganado muerto en los campos. Vimos pequeños pueblos que parecían intactos desde la distancia, pero que al acercarnos revelaban la misma desolación que habíamos dejado atrás. Al anochecer, el convoy se detuvo. Formaron un círculo defensivo en medio de un campo abierto, los vehículos blindados mirando hacia afuera, sus luces cortando la oscuridad. Nos dijeron que descansaríamos por unas horas. Nadie pudo dormir. El sonido de los motores al ralentí era un zumbido constante, y los soldados montaban guardia en turnos, sus siluetas recortadas contra el cielo estrellado. La noche en el campo ya no era pacífica. Estaba llena de una nueva y terrible quietud, la quietud de un mundo que contenía la respiración. Dentro de la ambulancia compartimos una de las raciones de combate, galletas secas, una pasta de carne de sabor metálico y un sobre de bebida en polvo. Sabía a supervivencia, insípida y necesaria. Milo se comió su parte sin quejarse, sus ojos fijos en la oscuridad más allá de la ventana. Se estaba adaptando con una velocidad que me rompía el corazón. Los niños no deberían tener que aprender a ser soldados. Jordan y yo comimos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El día había sido largo y sabíamos que el siguiente sería igual de duro, o peor. De repente, la radio de nuestro conductor cobró vida. No era una voz, era un código, una serie de pitidos cortos y largos. El soldado escuchó con el rostro inexpresivo. Luego se volvió hacia nosotros. Cambio de planes, dijo. El destino principal ha sido comprometido. Nos desviamos a un puesto de avanzada secundario, una prisión federal reconvertida. La palabra prisión flotó en el pequeño espacio de la ambulancia, un lugar diseñado para mantener a la gente encerrada. Ahora se suponía que debía mantener al mundo fuera. La ironía era tan espesa que casi podías tocarla. El convoy se puso en marcha de nuevo, esta vez en la oscuridad total, solo con las luces de combate. La prisión, nos dijeron, estaba a otras 100 millas al norte. Era nuestra mejor y única esperanza. Mientras la ambulancia se adentraba en la noche, miré a Jordan y a Milo, las dos personas que ahora eran el centro de mi universo. Había apostado por la acción, y la apuesta nos había llevado a un convoy militar que se dirigía a una prisión en medio de la nada. No sabía si había tomado la decisión correcta, solo sabía que había tomado una decisión. Y en este nuevo mundo, eso era más de lo que la mayoría de la gente podía decir. La tensión dentro de la ambulancia era un ente vivo, palpable. Cada crujido de la carretera, cada susurro del viento nos hacía sobresaltar.
El joven soldado al volante no había dicho más de 10 palabras desde que salimos, pero su lenguaje corporal lo decía todo. La forma en que sus ojos escaneaban constantemente los espejos, la manera en que sus dedos tamborileaban sobre el cambio de marcha. Estaba tan asustado como nosotros, pero su entrenamiento le proporcionaba una fina capa de control que ninguno de nosotros poseía. Era un niño jugando a ser un hombre en el fin del mundo. Diane, la enfermera mayor, finalmente rompió el silencio. ¿Alguien sabe qué es esta cosa?, preguntó al aire, su voz ronca. No es un virus, no actúa como tal. La transformación es demasiado rápida, casi instantánea. Nadie respondió. Era la pregunta que todos nos hacíamos, la pieza central de nuestro terror. La falta de conocimiento, la ausencia de un nombre, de una explicación, hacía que todo fuera peor. Estábamos luchando contra un fantasma, una plaga sin rostro que había surgido de la nada para reclamar el mundo. El silencio que siguió a su pregunta fue una respuesta en sí mismo. Aproximadamente una hora después de reanudar la marcha, vimos las luces. No eran las luces de una ciudad, sino un resplandor anaranjado en el horizonte, un incendio masivo que teñía las nubes de un color enfermizo. A medida que nos acercábamos, el olor a humo se hizo más fuerte y pudimos ver que el fuego provenía de la dirección de la autopista principal. El convoy redujo la velocidad y el sargento al mando emitió una nueva orden por la radio. Todas las unidades, prepárense para un desvío por terreno difícil. La I-71 está bloqueada. Repito, la I-71 es un muro de fuego. Lo que vimos a continuación me perseguirá para siempre. El convoy se desvió hacia un camino de tierra que corría paralelo a la autopista y desde la cima de una pequeña colina pudimos ver la fuente del incendio. No era un accidente. Cientos de coches y camiones habían sido apilados deliberadamente a lo ancho de la autopista, formando una barricada de kilómetros de largo que ahora ardía con una furia infernal. Era una pira funeraria gigantesca. Una pared de fuego y acero diseñada para detener cualquier cosa que intentara pasar, viva o muerta. Y en nuestro lado de la barrera de fuego estaban ellos. Cientos, quizás miles de infectados, atraídos por la luz y el calor, se agolpaban contra la barricada en llamas. Se lanzaban contra los restos, ardientes. Sus cuerpos se prendían fuego, pero seguían avanzando, convirtiéndose en antorchas humanas que se retorcían y se consumían. No era una horda, era una marea de pesadilla. Un río de muerte que se estrellaba contra un dique de fuego. Y nosotros estábamos al otro lado, observando, a salvo por el momento, pero terriblemente conscientes de la escala de la amenaza. El convoy se adentró de nuevo en la oscuridad, dejando atrás el infierno de la autopista. El resplandor del fuego se reflejaba en nuestros rostros a través de las pequeñas ventanas, pintando la cabina de la ambulancia con tonos de naranja y rojo. Nadie habló durante mucho tiempo. El espectáculo que habíamos presenciado nos había robado las palabras. Habíamos visto la escala de nuestra extinción, una marea de cuerpos empeñados en borrar el mundo y la brutalidad de la única respuesta que nuestros protectores habían podido concebir, un muro de fuego. La imagen de los infectados ardiendo, convirtiéndose en antorchas andantes, se quedó grabada a fuego en mi memoria. El camino de tierra era una pesadilla. La ambulancia se sacudía y se inclinaba, y cada bache nos lanzaba contra las paredes metálicas. Afuera, la oscuridad era casi total, rota solo por los débiles faros de combate del vehículo de delante. El mundo rural no era el refugio que uno podría imaginar. Era simplemente un vacío más grande, una oscuridad más profunda donde el peligro podía esconderse en cualquier lugar. Pasamos por granjas con las puertas de los graneros abiertas de par en par, siluetas de ganado yaciendo inmóviles en los campos. La plaga no había distinguido entre hombre y bestia, simplemente había consumido toda la vida a su paso. Diane, la enfermera, empezó a rezar en voz baja, un rosario de susurros que apenas se oía por encima del motor. No era una oración de esperanza, sino de resignación. Jordan se acercó a Milo, que se había vuelto a poner los auriculares, aunque no sonaba ninguna música. Le empezó a describir constelaciones en el techo de la ambulancia, trazando la Osa Mayor y Orión con el dedo en el aire. Era un intento desesperado de crear un pequeño universo de normalidad en medio de la locura, de recordarle que el cielo seguía existiendo, aunque no pudiéramos verlo. El soldado que conducía seguía en silencio, pero sus hombros estaban tensos. De vez en cuando su mano se movía hacia la radio, como si esperara una orden que nunca llegaba. Me di cuenta de que él también era un prisionero de la situación. Un joven con un uniforme y un rifle al que le habían encomendado una tarea imposible. ¿Qué edad tendría? ¿20, 21? Demasiado joven para ser el guardián de los últimos vestigios de la humanidad. Su miedo era tan palpable como el nuestro, solo que estaba mejor disimulado bajo capas de entrenamiento y disciplina militar. El puesto de avanzada, la prisión federal, apareció en la distancia como una promesa sombría. Primero vimos sus luces,
un halo de sodio en la negrura, perforando la noche. Luego, a medida que nos acercábamos, su silueta se recortó contra el cielo. Muros altos de hormigón, coronados por kilómetros de alambre de espino que brillaban bajo los potentes focos. Torres de vigilancia en cada esquina, con soldados armados moviéndose como fantasmas. Era una fortaleza, sin duda, un monstruo de hormigón diseñado para mantener el mal dentro. Ahora, su propósito era mantenerlo fuera. El proceso de entrada fue lento y metódico. El convoy se detuvo ante una primera puerta masiva de acero. Uno por uno, cada vehículo fue inspeccionado bajo luces brillantes. Perros ladraban, olfateando los bajos de los camiones en busca de polizones no deseados. Luego, la primera puerta se cerró detrás de nosotros y la segunda se abrió, dejándonos entrar en una especie de tierra de nadie entre dos perímetros. Era un sistema de esclusa, diseñado para asegurar que nada no autorizado pudiera entrar. La sensación de ser procesado, de ser un paquete potencialmente peligroso, era abrumadora. Finalmente cruzamos el perímetro interior. Las puertas se cerraron detrás de nosotros con un sonido metálico y definitivo que retumbó en mis huesos. Estábamos dentro, estábamos a salvo, o eso se suponía. El patio de la prisión, que debería haber sido un espacio vacío de recreo para los reclusos, ahora era un campamento de refugiados en toda regla. Se habían levantado tiendas de campaña, se habían tendido cuerdas para secar la ropa entre las vallas. Había pequeños huertos improvisados en parterres de tierra. Era la imagen de una comunidad que se negaba a morir, que intentaba recrear la vida en el lugar más inhóspito imaginable. Nos llevaron a un edificio administrativo para un nuevo registro. Nos quitaron los monos grises y nos dieron ropa usada, donada o requisada. Me tocó un par de vaqueros gastados y una camiseta de un equipo de fútbol local. Volver a vestir ropa de civil se sentía extrañamente normal y a la vez completamente fuera de lugar. Nos tomaron una foto para una tarjeta de identificación improvisada y nos asignaron nuestras nuevas viviendas, una celda en el bloque C. La ironía era tan pesada que casi me hizo reír. Habíamos luchado, habíamos matado y habíamos huido, todo para acabar voluntariamente en una celda. Nuestro nuevo hogar era una caja de hormigón de 2 por 3 metros. Una litera de metal estaba atornillada a la pared y un pequeño inodoro y lavabo de acero inoxidable ocupaban una esquina. La puerta era de barrotes de monete, acero macizo, con una ranura para pasar comida. El olor a desinfectante, a hormigón frío y a desesperación acumulada durante décadas impregnaba el aire. Jordan entró y se sentó en la litera inferior, pasando la mano por el colchón delgado y gastado. No dijo nada, pero su silencio gritaba más fuerte que cualquier palabra. ¿Esto era la seguridad? ¿Una jaula? Milo, sin embargo, reaccionó de una manera que no esperaba. Entró en la celda, inspeccionó la litera superior y declaró: «Yo arriba». Subió por la pequeña escalera con una agilidad sorprendente y se tumbó, mirando al techo. Para él quizás no era una celda, era un fuerte, una litera, un escondite. Su capacidad para adaptarse, para encontrar un resquicio de normalidad en la pesadilla, era a la vez inspiradora y desgarradora. Se estaba acostumbrando a un mundo en el que una celda de prisión podía ser considerada un hogar. El bloque C estaba lleno de familias como la nuestra. A través de los barrotes podíamos ver a nuestros vecinos. Una pareja de ancianos en la celda de enfrente, jugando a las cartas en una caja de cartón. Una madre con 2 niños pequeños en la de al lado, leyéndoles un cuento en susurros. El sonido del bloque no era el de una prisión, sino el de un dormitorio comunitario lleno de gente que intentaba olvidar dónde estaba. El ruido de las puertas metálicas al cerrarse por la noche era el recordatorio constante de nuestra nueva realidad. El toque de queda era a las 9. A la mañana siguiente me presenté en 1900, la enfermería. Estaba ubicada en lo que solía ser el ala de aislamiento de la prisión, un lugar aún más sombrío si cabe. El médico jefe, un cirujano del ejército llamado a regañadientes Mayor Davis, me hizo un interrogatorio rápido sobre mi experiencia y me puso a trabajar sin más preámbulos. La enfermería era un caos controlado. Los suministros eran escasos, el personal estaba al límite de sus fuerzas y el miedo a un brote interno era una nube constante que se cernía sobre todos nosotros. Mi primer paciente fue un soldado con una herida de bala en la pierna, sufrida durante la emboscada del puente. Mientras limpiaba la herida, él me contó su versión de los hechos. «No son estúpidos», dijo, con la voz tensa por el dolor. Se comunicaban. Uno de ellos, uno más alto, hizo una especie de sonido, un chasquido, y todos atacaron a la vez. No es una horda, es una manada. Y tienen un líder. Sus palabras confirmaron mis peores temores. La inteligencia que habíamos presenciado no era una casualidad. Los días en la prisión empezaron a adquirir una rutina monótona y agotadora. Me pasaba 12 horas en la enfermería, tratando heridas,
lidiando con enfermedades comunes que se volvían peligrosas por la falta de medicamentos y vigilando a los recién llegados en la zona de cuarentena. Jordan encontró su propio lugar, ayudando en la cocina comunal, un trabajo agotador pero que la mantenía ocupada y le daba un sentido de propósito. Verla racionar latas de judías con la misma seriedad con la que antes planeaba sus proyectos de arte me llenaba de una mezcla de orgullo y tristeza. Milo encontró un pequeño grupo de otros niños. Pasaban los días en el patio bajo la atenta mirada de un par de madres voluntarias. Inventaban juegos que se adaptaban a su nuevo mundo. Guardias y mordedores era una versión sombría del pilla-pilla. Construían fuertes con mantas viejas entre los equipos del gimnasio. Era un destello de infancia en el lugar más oscuro, una prueba de que la vida, incluso en 1970, sus formas más jóvenes, siempre busca la manera de seguir adelante, de encontrar la luz en la oscuridad. Pero la oscuridad siempre estaba ahí, acechando en los bordes. Una noche trajeron a un hombre a la enfermería desde la cuarentena. Había llegado con un grupo 2 días antes, aparentemente sano. Ahora tenía una fiebre altísima y estaba delirando. Lo aislamos, pero su estado se deterioró rápidamente. Y entonces vi algo que no había visto antes. La transformación no fue violenta, fue silenciosa, sutil. Su piel no se volvió gris de inmediato, pero desarrolló un patrón de venas oscuras, casi como la tela de una araña bajo la superficie. Y lo peor de todo, hablaba. No eran los gemidos guturales de los infectados que habíamos encontrado. Eran palabras, frases rotas, susurradas. Están llegando, decía una y otra vez, abriendo la puerta. Ya están dentro. Eran las palabras de un hombre aterrorizado, pero sus ojos estaban vacíos, desprovistos de toda emoción. Era como si una marioneta estuviera usando sus cuerdas vocales, repitiendo un mensaje aprendido. El mayor Davis y yo nos miramos por encima del cuerpo tembloroso del hombre, y en sus ojos vi el mismo terror que sentía yo. El hombre murió 1 hora después. Su corazón simplemente se detuvo. No hubo convulsiones, no hubo ataque, solo silencio. Pero mientras preparábamos su cuerpo para la incineración, el procedimiento estándar para cualquier muerte, noté algo más. Una pequeña marca de punción en la parte posterior de su cuello, casi oculta por la línea del cabello. No era una mordedura. Era demasiado pequeña, demasiado precisa. Parecía la picadura de un insecto. Le mostré la marca a Davis. Se quedó mirándola durante un largo minuto, su rostro una máscara de preocupación. «Esto no encaja en el patrón», dijo en voz baja. «Nada de esto encaja». Esa noche no pude dormir. Las palabras del hombre moribundo resonaban en mi cabeza. «Ya están dentro». ¿Se refería a la prisión? ¿O se refería a algo más? ¿A algo dentro de sí mismo? La marca en su cuello, las venas en forma de telaraña, el mensaje coherente. Esto no era la plaga que conocíamos, era algo nuevo, una evolución. O quizás la plaga que creíamos conocer nunca fue la verdadera amenaza, sino solo el primer síntoma de una enfermedad mucho más extraña y aterradora. Empecé a observar a la gente de la prisión con nuevos ojos, con paranoia. Cada tos, cada escalofrío, cada palabra extraña se convertía en una posible señal de advertencia. La relativa seguridad de nuestros muros de hormigón se había desvanecido, reemplazada por la horrible certeza de que el enemigo podía ser cualquiera, en cualquier momento. Podía ser el hombre que dormía en la celda de al lado, podía ser la mujer que servía la comida, podía ser uno de nosotros. La prisión no nos estaba manteniendo a salvo del mundo, solo nos estaba encerrando con sus monstruos. Compartí mis temores con Jordan. Le hablé de la marca, de las palabras del hombre. Ella me escuchó en silencio, su rostro volviéndose más y más pálido a la luz de la única bombilla de nuestra celda. No me dijo que estaba siendo paranoico. No intentó tranquilizarme. En lugar de eso, se levantó y empezó a guardar nuestras pocas pertenencias en la bolsa de lona que habíamos traído. «Si no estamos seguros aquí», dijo con una calma escalofriante, «entonces no estamos seguros en ninguna parte. Y prefiero enfrentarme a lo desconocido ahí fuera que esperar a que me encuentre aquí dentro». Su resolución me sorprendió y me asustó. Escapar de la prisión era una locura. Era la única fortaleza que quedaba en cientos de kilómetros. Pero en el fondo, sabía que tenía razón. Quedarse era una sentencia de muerte diferida. Irse era una posibilidad de supervivencia, por muy pequeña que fuera. La elección era entre una muerte segura en una jaula o una posible vida en un mundo salvaje. La decisión que habíamos tomado en el hangar, la de actuar, la de luchar, volvía a presentarse ante nosotros. Esa noche, mientras el resto del bloque se dormía, Jordan y yo nos sentamos en la oscuridad de nuestra celda, susurrando planes. No podíamos simplemente salir por la puerta principal. Necesitaríamos un vehículo, suministros, un mapa. Necesitaríamos una distracción. Necesitaríamos suerte, mucha suerte.
El plan que empezamos a trazar era desesperado, casi suicida, pero por primera vez en días sentí una chispa de algo que no era miedo ni agotamiento. Era la adrenalina de la planificación, la sensación de tomar el control. Decidimos que necesitaríamos ayuda, no podíamos hacerlo solos. Mi mente repasó la corta lista de personas en las que podíamos confiar. Diane, la enfermera, era dura y pragmática. El sargento que había registrado mi nombre, el que me había mirado como a una persona y no como a un número. Quizás incluso algunos de los exmilitares que parecían tan desilusionados con el liderazgo como nosotros. Formar un equipo era un riesgo, confiar en otros era un riesgo, pero el mayor riesgo de todos era no hacer nada. El primer paso era conseguir un mapa detallado del complejo y sus alrededores. Las paredes de la enfermería estaban cubiertas de mapas tácticos, marcando las patrullas, las zonas seguras y las áreas de alto riesgo. Al día siguiente, durante mi turno, me las arreglé para fotografiar los mapas con un viejo teléfono que un soldado había dejado cargando. Fue un acto de traición, de espionaje contra nuestros salvadores. Pero en este nuevo mundo, la lealtad era un concepto fluido y mi única lealtad verdadera era hacia Jordan y Milo. Con los mapas en nuestro poder, el plan empezó a tomar forma. Había un punto débil en el perímetro norte, una vieja torre de agua que estaba programada para ser demolida antes del brote. Las vallas a su alrededor eran más antiguas, más débiles, y lo más importante, había un desagüe pluvial que pasaba por debajo de la valla y desembocaba en un arroyo a medio kilómetro de distancia. Era un túnel estrecho, sucio y peligroso, pero era una salida, una que nadie estaría vigilando. Ahora necesitábamos suministros. Jordan, con su acceso a la cocina, empezó a desviar pequeñas cantidades de comida no perecedera cada día. Barritas energéticas, frutos secos, carne enlatada. Pequeñas cantidades que nadie echaría en falta, pero que para nosotros podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Yo hice lo mismo en la enfermería, reuniendo un pequeño kit de trauma con lo esencial: vendajes, antisépticos, analgésicos y, lo más importante, adrenalina, para cuando necesitáramos correr y no tuviéramos más fuerzas. El siguiente paso, y el más peligroso, era reclutar a nuestro equipo. Decidí empezar por Diane. La abordé al final de nuestro turno en el silencio del pasillo de aislamiento. Le conté todo lo que había visto, todo lo que sospechaba. Esperaba que me delatara, que diera la alarma. En lugar de eso me escuchó con atención, sus ojos arrugados fijos en los míos. Cuando terminé, simplemente asintió. Lo he visto también, dijo. Están ocultando cosas. El número de muertes naturales es demasiado alto, me apunto. Su rápida aceptación fue un alivio inmenso. Con Diane a bordo, nuestro pequeño grupo de conspiradores empezó a crecer. Ella conocía a un mecánico, un hombre llamado a regañadientes Gus, que estaba harto de que los militares requisaran todas sus herramientas. Él, a su vez, conocía a dos de los exsoldados, una pareja que sentían que la prisión era una trampa mortal y que el liderazgo del mayor Davis era incompetente. En menos de una semana, nuestro equipo de fuga había crecido a 7 personas. 7 almas desesperadas dispuestas a arriesgarlo todo por una oportunidad. El plan final se estableció en susurros robados en la lavandería, en notas garabateadas en trozos de papel y luego quemadas. Gus se encargaría de sabotear uno de los generadores del perímetro sur, creando una distracción y un apagón localizado. Durante el caos, nuestro equipo se dirigiría a la torre de agua, cortaría la valla y escaparía por el desagüe. Teníamos un vehículo localizado fuera, una vieja camioneta de guardabosques que Gus había visto en un granero abandonado a 1 kilómetro de distancia. Si podíamos llegar a ella, tendríamos una oportunidad. La noche elegida, una tormenta se cernía sobre la prisión. El viento aullaba. La lluvia golpeaba las paredes de hormigón. Era la tapadera perfecta. El aire en nuestra celda estaba eléctrico, cargado de miedo y expectación. Le expliqué a Milo que íbamos a jugar a un nuevo juego, la gran escapada, y que la regla más importante era el silencio absoluto. Me miró con sus ojos serios y asintió, entendiendo mucho más de lo que un niño debería. Se puso una pequeña mochila que le habíamos hecho, listo para la aventura más peligrosa de su corta vida. A la hora señalada, las luces del perímetro sur parpadearon y se apagaron. Las sirenas de la prisión empezaron a sonar, un sonido discordante que se mezclaba con los truenos. Era la señal de Gus, era nuestra señal. Salimos de nuestra celda, moviéndonos rápidamente por los pasillos ahora sumidos en el caos. Los guardias corrían hacia el sur, sin prestar atención a la pequeña sombra de 7 personas que se deslizaba en la dirección opuesta hacia la torre de agua y hacia la incierta libertad. Correr bajo la lluvia torrencial, con el sonido de las sirenas a nuestras espaldas y la oscuridad del mundo abierto delante, fue el momento más aterrador y a la vez más liberador de mi vida. Habíamos dejado atrás la 100C,
seguridad de la jaula. Estábamos expuestos, éramos vulnerables, pero éramos libres, libres para luchar, libres para correr y libres para morir en nuestros propios términos. La valla cedió bajo las cizallas de Gus con un chasquido satisfactorio. Nos deslizamos por el desagüe uno por uno, el agua fangosa arremolinándose alrededor de nuestros tobillos. La prisión quedó atrás, un monstruo dormido en la tormenta. La camioneta estaba donde Gus había dicho, cubierta por una lona en un granero que olía a heno podrido y a tiempo olvidado. El motor, para nuestro inmenso alivio, arrancó al segundo intento. Nos apretujamos dentro, 7 personas y un niño en un vehículo diseñado para 5. Mientras nos alejábamos por el camino de tierra, convirtiéndonos de nuevo en fantasmas en la noche, nadie dijo una palabra. No había nada que decir. Habíamos dado el salto. Ahora solo nos quedaba esperar y ver si habíamos saltado hacia la salvación o hacia una caída mucho más larga. Mientras conducíamos con los limpiaparabrisas luchando contra el diluvio, encendí la radio por costumbre. La mayor parte del dial era estática, pero entonces, en una frecuencia débil, escuché una voz. No era una transmisión militar ni una alerta de emergencia. Era una mujer, cantando. Una vieja canción folk, una melodía sobre la pérdida y la esperanza. Cantaba a capela, su voz clara y firme en medio del ruido del fin del mundo. No sé quién era, ni desde dónde transmitía, pero por un momento, en esa camioneta robada, en Mrs. Pony, medio de una tormentoterapia, su canción fue la única prueba que necesitábamos de que la humanidad, en alguna parte, seguía viva. La canción se cortó abruptamente, reemplazada por el familiar silbido de la estática, pero el efecto perduró. El silencio en la camioneta se sentía diferente ahora, menos tenso, más reflexivo. Miré a mis compañeros de fuga, Gus concentrado en el camino, Diane con los ojos cerrados, quizás recordando la letra, la joven pareja de soldados tomados de la mano, y Jordan, a mi lado, con Milo dormido en su hombro. No éramos un equipo de élite, éramos un grupo de personas rotas, asustadas, pero unidas por la decisión de no rendirse. Amaneció en un mundo lavado por la lluvia. El aire era limpio y fresco. El paisaje, aunque salpicado de los mismos signos de abandono, parecía menos amenazador a la luz del sol. Nos detuvimos en un mirador para estudiar los mapas y decidir nuestro próximo movimiento. Desde allí, podíamos ver el valle extendiéndose ante nosotros. En la distancia, otra columna de humo se elevaba hacia el cielo, pero esta vez no parecía un incendio accidental. Era una columna delgada, controlada, una señal, la canción en la radio, el humo en el horizonte. Quizás no estábamos solos después de todo. La esperanza de nuevo, esa sustancia peligrosa y adictiva, pero esta vez se sentía diferente. No era la esperanza pasiva de ser rescatado, era la esperanza activa de encontrar a otros como nosotros, de construir algo nuevo a partir de las cenizas. El camino por delante sería increíblemente peligroso. El nuevo tipo de infectado que había visto en la prisión era una amenaza desconocida. El mundo estaba lleno de manadas de muertos vivientes, pero por primera vez sentí que teníamos un propósito más allá de la simple supervivencia. Teníamos un destino. Le señalé la columna de humo a los demás. Ahí, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Ahí es a donde vamos. Nadie discutió. El consenso era tácito, inmediato. Nos subimos de nuevo a la camioneta, el motor tosiendo pero aguantando. Mientras nos poníamos en marcha, dejando atrás la prisión y todo lo que representaba, me di cuenta de que mi diario en vídeo, mi registro de los primeros días, había cambiado de propósito. Ya no era solo un testamento de supervivencia, se había convertido en la primera página de una nueva historia, la historia de cómo empezamos a buscar un hogar. La imagen se corta bruscamente, como si la batería finalmente se hubiera agotado. La última toma es del rostro de Jay, iluminado por el sol de la mañana, sus ojos fijos en el camino por delante, una mezcla de agotamiento, miedo y una nueva y frágil determinación. El sonido del motor de la camioneta se desvanece en el silencio. El viaje hacia la columna de humo fue un ejercicio de fe en un mundo que había perdido toda religión. Cada kilómetro que avanzábamos, el optimismo cauteloso luchaba una batalla perdida contra la tensión acumulada. El paisaje rural de Ohio, que una vez debió ser pintoresco, ahora era un lienzo de abandono. Pasamos por pequeños pueblos donde las banderas estadounidenses, deshilachadas y descoloridas, todavía colgaban de los porches, mudos testigos de una nación que ya no existía. El silencio en estos lugares era diferente al de la ciudad. Era un silencio más antiguo, más pesado, como si la tierra misma estuviera de luto. Encontramos pruebas de que no éramos los únicos que intentaban sobrevivir. En el cruce de una carretera vimos los restos de una batalla.
no entre vivos y muertos, sino entre los vivos. 2 camionetas estaban acribilladas a balazos, con las puertas abiertas. Casquillos de bala de diferentes calibres cubrían el asfalto. No había cuerpos, ni infectados, ni humanos. Solo la horrible implicación de que alguien había ganado y se había llevado todo, incluidos los muertos. La lección fue clara. La mayor amenaza no siempre gemía y se arrastraba. A veces, conducía una camioneta y llevaba un rifle. Nuestro propio grupo empezó a mostrar las fisuras del estrés. Gus, el mecánico, se volvió hosco y posesivo con las herramientas. La pareja de exsoldados, Mark y a regañadientes, empezaron a cuestionar cada una de mis decisiones, su entrenamiento militar chocando con mi enfoque de paramédico. Solo Dayan permanecía como una roca de calma pragmática. Su presencia tranquilizadora a menudo desactivaba las discusiones antes de que comenzaran. Mantener unido a nuestro pequeño y fracturado equipo se convirtió en un trabajo a tiempo, completo, tan agotador como vigilar el horizonte en busca de infectados. Tuvimos nuestro propio susto en un pueblo llamado Harmony Creek. Parecía desierto, demasiado tranquilo. Gus insistió en parar para buscar combustible en una gasolinera abandonada. Mientras él manipulaba la bomba, noté que todas las cortinas de las casas de la calle principal estaban cerradas. No había señales de lucha ni coches abandonados. Era una pulcritud antinatural. Fue Milo quien lo vio primero. Las flores, susurró, señalando una hilera de macetas perfectamente cuidadas en el porche de la oficina de correos. Estaban recién regadas. No era un pueblo fantasma. Estaba habitado. Y nos estaban observando. Una sirena antiaérea, de esas de la Guerra Fría, rompió el silencio con un aullido ensordecedor. Fue una trampa. En segundos las puertas se abrieron y la gente salió. No estaban infectados. Eran supervivientes, armados con escopetas y herramientas de granja, sus rostros endurecidos por el hambre y la sospecha. Nos rodearon gritándonos que soltáramos nuestras cosas. No querían matarnos, solo robarnos. El caos se desató. Mark y a regañadientes respondieron levantando sus armas. Se oyeron disparos. Nosotros nos agachamos detrás de la camioneta, el sonido de los perdigones golpeando el metal a nuestro lado. Gus, en un acto de pura desesperación, logró arrancar la camioneta. Pisé el acelerador y salimos de allí a toda velocidad, dejando atrás a Mark y a regañadientes, que nos cubrieron el tiempo, suficiente para que escapáramos antes de ser abrumados. Por el espejo retrovisor vi cómo los desarmaban y los arrastraban hacia una de las casas. No sé qué fue de ellos. Su sacrificio nos compró la vida, un peso que ahora tendríamos que llevar. Nuestro equipo se había reducido a 5 y la lección nos había costado muy cara. Los monstruos no siempre tienen la piel gris. Después de eso la confianza se evaporó. Conducíamos en silencio, cada uno perdido en la culpa y el miedo. La columna de humo era ahora nuestra única esperanza, un faro en un mar de hostilidad. A medida que nos acercábamos, el humo se hacía más espeso. Olía a madera quemada, no a plástico o a carne. Y por primera vez vimos una estructura, un alto muro de piedra que no parecía militar. Sobre él la aguja de un campanario se alzaba hacia el cielo. No era un campamento, era un viejo monasterio. El primer contacto fue tenso. Nos detuvimos a una distancia prudencial de la única puerta, una pesada estructura de madera y hierro. Después de unos minutos, la puerta se abrió y salieron 4 personas. No llevaban uniformes, sino ropa de trabajo resistente. Estaban armados, pero sus armas no apuntaban hacia nosotros. Uno de ellos, un hombre mayor con una barba gris y ojos tranquilos, se adelantó. «Han venido por el humo», dijo. No era una pregunta. «Buscamos un lugar seguro», respondí, mi voz sonando débil. Nos hicieron pasar por un riguroso proceso de admisión. Nos desarmaron, confiscaron nuestra camioneta para el bien común y nos pusieron en cuarentena en una pequeña capilla de piedra durante 3 días. Nos traían comida y agua, pero no hablaban con nosotros. Nos observaban a través de una pequeña mirilla en la puerta. Fue una prueba de paciencia, de salud, de carácter. Al tercer día, el hombre de la barba gris, cuyo nombre era Elías, volvió. «Pueden quedarse», dijo. «Pero aquí todo el mundo trabaja, todo el mundo contribuye. No hay pasajeros». La comunidad del monasterio, llamada así, misma el santuario, era diferente a todo lo que había visto. Eran unas 50 personas, una mezcla de antiguos monjes, lugareños y otros refugiados que habían llegado como nosotros. Su supervivencia no se basaba en la fuerza militar, sino en la cooperación y la sostenibilidad. Tenían un gran huerto, un sistema de recogida de agua de lluvia, paneles solares en los tejados y un estricto sistema de racionamiento y trabajo comunitario. Era una utopía frágil en medio del infierno. Me asignaron a Sip-on-Sits, la enfermería,
que estaba dirigida por una mujer llamada a regañadientes, una antigua herbolaria que ahora combinaba sus conocimientos con los restos de la medicina moderna que habían podido rescatar. Jordan, con su calma y su capacidad de organización, fue puesta a cargo del inventario de alimentos. Gus se unió al equipo de mantenimiento, su mal humor finalmente útil para reparar el generador. Incluso a Milo le dieron una tarea: ayudar a cuidar de las gallinas que mantenían en un corral fortificado. Por primera vez en mucho tiempo sentimos que teníamos un propósito. Le conté a Elías y a Sara lo que había visto en la prisión: la transformación silenciosa, la marca de punción, las palabras coherentes. No parecieron sorprendidos. Sara sacó un diario de un cajón cerrado con llave. Dentro había dibujos y notas detalladas. Los llamamos los ecos, dijo en voz baja. Creemos que la plaga original, los gritones, era solo la primera fase, el ariete para derribar la puerta. Los ecos son la verdadera infección. Son inteligentes, se infiltran, imitan a sus anfitriones hasta que llega el momento de abrir la puerta desde dentro. Su confirmación me heló la sangre. Mis peores temores eran reales. La plaga estaba evolucionando, o mejor dicho, revelando su verdadera naturaleza. El santuario tenía protocolos estrictos para ello. Cualquier persona con un comportamiento anómalo o que mostrara signos de confusión era aislada inmediatamente. El problema, añadió Elías, es que al principio son indistinguibles. Son el caballo de Troya perfecto. Su comunidad había sobrevivido gracias a una vigilancia constante y a una saludable dosis de paranoia. La confianza era el recurso más escaso de todos. A pesar del peligro subyacente, la vida en el santuario empezó a sentirse casi normal. Había una rutina, una sensación de seguridad que no habíamos sentido desde el día en que todo empezó. Jordan y yo encontramos momentos de calma, sentados en las murallas de piedra a la Ahton Ace, atardecer, observando el valle. Milo incluso hizo un amigo, el hijo del herrero. Verlos reír mientras perseguían a las gallinas era un bálsamo para el alma. Empecé a permitirme creer que quizás, solo quizás, habíamos encontrado nuestro hogar. Una semana después de nuestra llegada, un grupo de exploradores trajo a un nuevo superviviente, una joven que encontraron sola en el bosque, deshidratada y aterrorizada. La llevaron directamente a la enfermería, a la sala de cuarentena. Era mi turno de pie en hacerle el examen inicial. La chica estaba asustada pero lúcida. Respondió a mis preguntas con claridad. No tenía fiebre ni heridas visibles, salvo algunos rasguños. Parecía un caso claro de agotamiento. Estaba a punto de autorizar su salida de la cuarentena al día siguiente. Pero entonces, por puro hábito, le pedí que se inclinara para poder examinarle la columna vertebral. Y allí, justo en la base de su cráneo, casi oculto por su pelo enmarañado, lo vi. Un pequeño punto rojo, una marca de punción perfecta, idéntica a la que había visto en el hombre de la prisión. Mi respiración se quedó atrapada en mi pecho. La chica me miró, confundida por mi repentino silencio. ¿Pasa algo?, preguntó, su voz llena de una inocencia que ahora sonaba monstruosa. Levanté la vista de su cuello y mis ojos se encontraron con los de Sara, que estaba al otro lado de la pequeña habitación. Ella también lo había visto. Su rostro no mostró ninguna emoción, pero vi cómo su mano se movía sutilmente hacia el pequeño botón de alarma que había debajo del mostrador. No era una alarma ruidosa, sino una silenciosa que alertaría a Elías y al equipo de seguridad. El protocolo era claro: aislamiento indefinido, observación constante. La chica no era una superviviente que habíamos rescatado. Era una bomba que acabábamos de meter dentro de nuestras murallas. Salí de la habitación, cerré la puerta y la bloqueé. La chica empezó a golpear desde dentro, su voz ahora llena de pánico. ¿Qué están haciendo? Déjenme salir. Sus gritos eran los de una persona inocente y atrapada. Pero yo ya no sabía que era real. Miré a través de la mirilla. Estaba de pie en el centro de la habitación, su rostro una máscara de terror. Pero por un instante, solo un instante, su expresión cambió. Sus ojos se enfocaron con una inteligencia fría y una leve sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios antes de desaparecer. Me alejé de la puerta con el corazón martilleando contra mis costillas. Habíamos viajado cientos de kilómetros. Habíamos luchado, perdido amigos, sangrado y sobrevivido. Habíamos seguido una señal de humo con la esperanza de encontrar un refugio. Y lo habíamos encontrado, pero el enemigo ya estaba aquí. Había llegado antes que nosotros, o quizás lo habíamos traído con nosotros sin saberlo. El santuario no era el final de nuestro viaje, era simplemente el siguiente campo de batalla, uno más silencioso, más sutil y mucho más aterrador. Esa noche volví a encender la cámara, quizás por última vez. La luz roja parpadeó en la oscuridad de nuestra nueva habitación, que ya no se sentía como un hogar, sino como una línea de frente. Miré a la lente,
a la hipotética persona que podría encontrar esto algún día. La guerra ha cambiado, susurré. Ya no luchamos contra los muertos que caminan, luchamos contra el eco de los vivos. El verdadero monstruo no es el que golpea la puerta, sino el que te abre desde dentro con una sonrisa familiar. Descubrimos que la peor prisión no es las que tiene muros de hormigón, sino la que se construye en tu mente. La duda de si la mano que te ayuda es la misma que te apuñalará por la espalda. Apagué la cámara. Afuera, la campana del monasterio tocó la hora. Un sonido que se suponía que debía ser reconfortante, pero que ahora sonaba como el tic-tac de un reloj, marcando el tiempo que nos quedaba antes de que nuestra frágil utopía se derrumbara desde dentro. La batalla por el santuario acababa de comenzar, y esta vez el enemigo llevaba nuestros propios rostros.